Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos con El Mostrador en la Clave y está con nosotros Federico Ayllón. ¿Cómo estás, Federico? Hola, buenos días. Buenos días, y también está Santiago Escobar. Chaco, ¿qué tal? Hola, buenos días a ambos. ¿Tienen el ojo más puesto en Estados Unidos o más puesto acá en estas últimas horas, Chaco? Las dos partes, diría yo, ¿no? Estoy visco absolutamente desde el punto de vista político. ¿Ah? O sea, ahora, yo reconozco que la tengo más puesta en Estados Unidos. Como la canción de Silvio Rodríguez, la fábula de los tres hermanos, ahí dice de repente, ojo puesto en todo, ya no sabes lo que ve. Es verdad. Pero no cabe la menor duda que lo que está pasando en Estados Unidos, independientemente de quién gane y cuál sea el resultado, es algo que impacta a todo el planeta. Mira tú, por ejemplo, lo que hizo ayer el candidato demócrata Joe Biden. Joe Biden señaló que apenas llegue a la Casa Blanca, vuelve a poner la firma en el Acuerdo de París, que se materializó la salida definitiva de Estados Unidos esta semana. Y eso es, pero una, si tú quieres, una situación de una diferencia copernicana entre Donald Trump y Joe Biden, donde en torno a Trump siempre ha habido esta idea de que todos los organismos multilaterales son básicamente una conspiración en contra de Estados Unidos. Y Biden ha dicho, no, yo apenas llegue, mi primera conducta va a ser volver a incluirme dentro de un tratado que intenta básicamente generar condiciones para la seguridad ambiental del planeta. Y no sé si es que eso le va a dar votos o no, pero revela un poco de que si bien los dos son personas, Trump probablemente un poco más excesivo, pero los dos son personas de dentro del capitalismo, de dentro del modelo. Joe Biden aquí en Chile, si es que uno pone a Joe Biden acá en términos de sus ideas, él probablemente estaría mucho más cerca de, yo te diría, Renovación Nacional que de cualquier partido de centro-izquierda. Y por lo tanto no es un desatado izquierdista a quien se le pueda llenar de epítetos sobre cómo va a transformar a Estados Unidos en una Venezuela. Pero dentro de la fricción de la pelea que se está dando allá, bueno, los epítetos vuelan para todas partes mientras se están contando los votos. Y eso es bien interesante de ver, porque tú tienes a la potencia más grande del planeta en términos económicos y en términos militares hoy día sacudiéndose sobre la base de si es que Trump se convierte o no se convierte en el cuarto presidente desde 1933 en no poder lograr su reelección. Han habido 3 solamente antes de eso en los últimos 80 años, que han sido Gerald Ford, Jimmy Carter y Bush padre. Mira, en materia internacional es evidente que Biden viene de la vieja escuela multilateralista con la que el mundo se manejó por mucho tiempo, y en ese sentido cuadra que quiera y haya anunciado que volvería al Acuerdo de París y muchas otras cosas. Seguramente va a pescar un poco más a Latinoamérica. Recordemos que para Trump Latinoamérica prácticamente no existió, salvo en el tema macro de geopolítica del tema del 5G, ¿no? Donde envió a su secretario de Estado a darse unas vueltas por acá para que los países
no se vayan con Huawei, sino que se queden con tecnología estadounidense. Pero salvo esa pelea geopolítica muy puntual y que tiene que ver siempre con China, de parar a China y las inversiones en China, Latinoamérica no existió. De hecho, en Chile, como recordábamos la otra vez, no tiene embajador designado. Estados Unidos no ha designado embajador en Chile desde hace más de 2 años. Eso es una demostración de que no estáis ni ahí, en términos chilenos. Entonces Biden seguramente esas cosas, ahí van a haber ciertos cambios si gana la presidencia en definitiva. Y gana la presidencia y logra que imponer ese triunfo, porque eso es lo que está en duda. Es decir, si aún ganando lo va a lograr imponer, porque el otro es un tipo bastante loco, ¿no? Y dice que no, que ya ganó y que lo otro es fraude. Entonces, aquí tenemos una teleserie por capítulos que estamos todavía por varios capítulos pendientes. Entre otros, que va a decir la Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que el trumpismo es muy fuerte en su interior. Recordemos que ha nombrado 3 de los 9 integrantes. En fin, está re complicada la cosa, pero si que gana Biden, para volver a lo inicial, evidentemente va a haber un viso de mayor multilateralismo. Trump no cree en el multilateralismo, cree que eso es perjudicial para su proyecto en Estados Unidos, no le importa el futuro ambiental del mundo, evidentemente, lo ha demostrado, entre otras cosas, con el Acuerdo de París. Es un tipo, en ese sentido, por no ser más duro en el epíteto, bastante particular. Entonces, con Biden uno puede esperar que llegue un sentido común a la presidencia de Estados Unidos, una vinculación a las raíces históricas del multilateralismo que fue conformado por Estados Unidos. Además, recordémonos que el multilateralismo, por definición, vino potente y se generó más potentemente ya cuando cayó el antiguo imperio de la Unión Soviética y Estados Unidos quedó bastante solo en el ejercicio del poder mundial y potenció el multilateralismo en las primeras décadas, ¿no? Hasta que Bush hijo lo empezó a hacer decrecer y se metió en Irak sin el apoyo de las Naciones Unidas y todos esos que ya conocemos, pero siempre en un mundo multilateral, hasta Trump, que le ha dado la espalda a los organismos multilaterales, internacionales, y gobierna mirando para Estados Unidos, no mira a Latinoamérica, no mira a Europa, salvo para pelear de quién financia la OTAN, no mira nada, pelea con China, cuestiones que a veces uno puede entender que existan y que ocurran, como es la pelea macro con China, entre Estados Unidos, pero evidentemente no es un tipo que quiera ni crea en el multilateralismo ni en cuidar entre todos el planeta. En ese sentido, bienvenido sería un Biden, ¿no? Ahora, déjame decirte una cosa a ti, Federico, y a Santiago también, que hay que tener súper en cuenta. Estados Unidos es una sociedad hoy, objetivamente polarizada, y es verdaderamente polarizada. La votación del presidente Trump es casi el 50% de los votantes del país, exactamente igual que lo que ha apoyado a Joe Biden, más o menos. Hay ahí una división muy fuerte, y esa división, independientemente que gane Biden, no va a transformar al país en una cuna demócrata y por lo tanto con una corriente más moderada, y que no va a pasar eso. No, eso es el trumpismo está metido pero profundamente en Estados Unidos, y por lo tanto podrá incluso podrá perder Trump, pero sus ideas y su método están extraordinariamente asentados en Estados Unidos hoy día, como se ha notado. Están arraigados, y como han dicho muchos analistas, y aunque Biden gane y logre imponer el triunfo, que son dos cosas distintas, el país que hereda es un país polarizado, dividido al máximo, y en ese sentido Trump ya hizo
profundizó la polarización de Estados Unidos a un nivel que el que gobierne va a gobernar un país difícilmente gobernable. Ojalá si es Biden logre tender puentes entre los dos mundos, porque está tan dividido, como bien dices tú, que si pierde va a perder por décima Trump, lo que significa que casi el 50% de los norteamericanos, los estadounidenses, estaban por un estilo Trump. Se cayeron todas las predicciones. Siempre se dijo que si se aumentaba el número de electores, eso iban a ser demócratas, la juventud, en fin, demócrata, y iba a ser una aplanadora lo de Biden y lo de los candidatos al Congreso y gobernadores demócratas. Y no fue así. Aumentó la votación como nunca, la votación más numerosa en la historia de Estados Unidos, y están casi 50-50. Eso es un síntoma evidente de que el país está polarizado al máximo. Las protestas ayer en Nueva York, había protestas por las dos posturas, y tomaron presos los policías de Nueva York de ambos lados, porque está la cosa muy tensa, y esa tensión no es particular de una elección, es ya algo profundo, ¿no? Muy complicado. Chavo, tú... Bueno, ya, yo lo que creo es que, bueno, se repitió primero la receta de la elección pasada. Es decir, hay algo que no logramos comprender definitivamente en lo que está ocurriendo en la sociedad norteamericana, y es que la estructura de base de lo que se llama la ciudadanía, ¿no es cierto?, ha ido madurando en un sentido diverso en el cual está hecha la arquitectura de la ingeniería política de Estados Unidos. Esa es una constitución de, ¿cuántos artículos tiene, Fernando? 7, 9, ¿cuántos? 7 creo. Sí, son muy pocas, una constitución muy livianita, y que... 7 enmiendas, que son básicamente decisiones de interpretación, ¿no es cierto?, y que van generando, además desde el punto de vista de la Unión, es un sistema es decir, del federalismo norteamericano, un sistema de equilibrio y competencia. Los estados en ciertos aspectos son bastante autónomos. Entonces, un tema que estaba sustentado en, que me parece muy importante, que se va a poner de nuevo sobre la mesa, un tema que estaba sustentado en más en la costumbre y en el respeto de los actores respecto de las reglas del juego, digamos, un cierto talante político para acercarse al tema, como es el de cómo se compone el colegio electoral, que es el que elige al presidente de la República, la composición del colegio electoral, que son un miembro del Estado, cada Estado elige un miembro por cada uno de los representantes que tiene. Como tiene 2 senadores cada territorio, son 100, más 435 representantes que salen del volumen de la población, más 3 del Distrito de Columbia, o sea, de Washington, D.C. Ese es el colegio electoral de 538. Ahora, ese colegio electoral no representa exactamente la proporcionalidad del voto ciudadano, porque se eligen o se representan bajo votos cerrados, pues en listas cerradas. Sacaste un voto más y te llevaste todos los representantes, y luego estos representantes eligen al presidente, ¿no es cierto? Y en fin, hay un sistema perdón, basado muy en la costumbre. Bueno, el único estado que entiendo tiene un cambio en esto, o que ha puesto sobre la mesa la necesidad de acercarse a una proporcionalidad dentro del voto más universal del colegio electoral, es el estado de Maryland. Pero la mayor parte de los estados hacen esta suma que yo he explicado, que yo he dicho, la hacen de manera simple, es decir, por voto cerrado. Entonces, no existe exactamente una representación. La fuerza electoral de un candidato no necesariamente se representa como la mitad más 1 que se necesita en el colegio electoral, que son estos 538 dividido por 2, ¿no es cierto?, más 1, que es lo que da el número 270.
Y entonces tenemos un problema, o sea, el sistema está funcionando sobre la base de una serie de suposiciones y llegó hace rato, no porque él sea capaz haya sido capaz solamente de movilizar eso, sino porque se dio cuenta o de repente es un representante, y ese es un valor que no le hemos atribuido a Trump, de captar un cambio que no es reciente en la política norteamericana. En Estados Unidos siempre se ha movido, a propósito de lo que decía Federico, en una ha oscilado entre los problemas internos, el ensimismamiento interno, el principio del aislacionismo y la presencia externa, es decir, esa vocación de ordenamiento y de clientelización del mundo internacional, y a partir de los diseños, y ha sido desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora muy exitoso en el diseño de los gobiernos y de la arquitectura de las relaciones internacionales. Pero Estados Unidos al mismo tiempo, a propósito de lo declarado por Biden de que firmaría el Tratado de París, ¿no es cierto?, de inmediato, bueno, tampoco ha estado muy presente ni ha aceptado lo propio creado por ellos. De hecho, en materia de comercio, Estados Unidos se rigió estrictamente por decisiones, digamos, de política interna. No tomó en cuenta la arquitectura creada por el Tratado de Bretton Woods y la arquitectura, y dejó que el comercio corriera por un camino de negociaciones completas, que era el famoso GATT, que finalmente se terminó cuando Estados Unidos se retiró y decidió entrar a un tercero o otro intento de la Organización Mundial de Comercio. Y entonces, lo que yo digo, hay una tensión ahí, pero esa tensión, de alguna manera, hoy día está acompañada con un sentimiento que usted muy bien ha señalado de la división social interna y el cambio de la composición en la representación de la ciudadanía interna. Es decir, el voto latino se transformó en un voto conservador o bastante conservador en ciertas partes, pero ya son ciudadanos norteamericanos, o sea, son tercera generación y tiene una manera de ver la política totalmente diferente a como la veían hace 50 años los padres fundadores. Estados Unidos ha tenido estas tensiones internas siempre, pero hoy día la fractura entre sistema político y sociedad norteamericana tiene un problema porque Trump no respeta la tradición. Entonces, si uno lee los textos viejos de análisis de la política norteamericana, se da cuenta que el diseño, la ingeniería de los padres fundadores ya no está resultando, y entonces empieza a ponerse de nuevo el valor del colegio electoral, y empiezan a mirarse internamente los estados respecto a su propia organización, y vamos a tener, independientemente de quién sea el presidente de los Estados Unidos, un problema de política interna fuerte que va a repercutir sobre las relaciones internacionales, pero de manera distorsionante. O sea, yo de verdad creo que todavía no tenemos ni los elementos ni nos acercamos a la verdad, porque Trump repite exactamente con pandemia y con todo lo que ocurra, lo que tú dices, Fernando, 50-50, ¿ya? O sea, un país profundamente dividido, pero esos 50-50 no son adhesiones doctrinarias, sino que son formas de vida totalmente diferentes, fracturantes de lo que ha sido la cohesión del sistema político norteamericano. Sí, y desgraciadamente, y espero que no suceda, pero desgraciadamente, en las instancias en que esto ha sido así, la sociedad estadounidense ha tenido explosiones muy violentas, muy fuertes de su manifestación. No se resuelve necesariamente por la victoria de uno u otro en una candidatura presidencial. La fractura se lleva muy rápidamente a lo físico en Estados Unidos.
cuando es muy, muy grande y es muy tajante en términos de las opciones. Es un país que tiene, yo lo he dicho varias veces, es un país que tiene grandes contrastes, así como es probablemente el más filantrópico en términos de la sociedad civil que probablemente existe en el planeta, así como tiene una convivencia civilizada de más de casi 300 años de democracia, con una constitución, como tú muy bien dijiste, Chago, que tiene 7 artículos y 27 enmiendas. Pero así, y lo he repetido muchas veces, es la única democracia moderna en el planeta que ha asesinado 4 presidentes en ejercicio y ha atentado contra casi todo el resto. Y tiene los índices más altos en materia de violencia intrafamiliar por millón de habitantes, la mayor cantidad o segunda mayor cantidad de gente recluida en prisiones, con un problema de drogadicción que no se compara con ningún otro país. Tiene esos contrastes muy brutales y además tienen, porque así lo establecieron los padres fundadores en incluso la Constitución, una segunda enmienda que les permite portar y tener armas escritas en su casa, que dicho sea de paso, yo lo conté el otro día, una amiga mía que vive en Texas estaba muy asustada y muy sorprendida porque se habían agotado en las armerías las armas antes de la elección. No había stock. Y eso provoca cosas en Estados Unidos porque es un país que, a mi modo de ver, y yo lo he dicho varias veces, es en términos de su población civil simultáneamente con un contraste brutal, muy generoso y el probablemente más violento de la Tierra. Entonces, los problemas cuando se dividen en dos, así, tan tajantemente y con expresiones de liderazgo muy fuerte, no se necesita demasiado para que se vayan unos contra otros. Bueno, estamos viviendo un minuto bastante particular, quizás histórico, quizás esto que está ocurriendo seamos testigos de no solo ya el declive de la democracia estadounidense, sino que el colapso, quizás, ojalá que no, porque sería hoy un efecto en cadena en el mundo. Como bien recuerdas tú, Fernando, es la principal todavía, y por mucho, es la principal potencia militar, económica, política del mundo. Entonces, si colapsa esa democracia con todos sus defectos, pero una democracia que funcionaba, va a traer un efecto en cadena brutal, incluso cultural, porque es un referente cultural, y cuando un referente cultural deja de serlo, o muta de tal forma que deja de serlo, ya vienen otros referentes culturales. Sí. Entonces hoy día está todo muy al límite, porque ya no es una democracia normal, está al punto de entrar en crisis terminal. Si es que Trump y el trumpismo, que hoy día es la mitad prácticamente del país, porque ya no votan por los republicanos, es decir, tienen un líder, tienen todas las características de cuando las democracias en la historia del mundo han mutado hacia regímenes distintos. Está delicado, capaz que seamos testigos. Está delicado. Yo no me jugaría a aventurar demasiadas cosas, pero el potencial de, llamémoslo así, los ingredientes para que las cosas puedan resolverse democráticamente siempre están en Estados Unidos. Sí. Pero también cada cierto tiempo se generan ingredientes para que las cosas se resuelvan de otra manera y se resuelvan de una manera muy violenta. Oye, a propósito, Chago, yo te lo iba a decir, pero prefiero darle el crédito a Pablo Aguirre Horman, que dice no es Maryland el que genera proporcionalidad en Estados Unidos, sino que son Nebraska y Maine. Son los dos estados que efectivamente reparten sus votos
con proporcionalidad y no el que gana se lo lleva todo. Bueno, sí, está bien. Oye, lo del Borneo, sí. Sí, no, yo de verdad creo que tú tienes razón, o sea, es muy de fondo lo que acaba de decir Fernando en cuanto a que siempre están los recursos. Si el problema es que de repente el diablo que anda demasiado suelto no se encausa en un camino de cierta lógica y sensatez de funcionamiento sistémico. Si Estados Unidos tiene expresiones de libertad extrema, o sea, volúmenes de candidatos presidenciales inimaginables. La gente cree que la cosa es entre 4 o 5 candidatos, en fin, qué sé yo, que se van diluciendo en medio de unas primarias, y no es así. O sea, uno puede presentar candidatos, presentan hasta gatos, animales, candidatos a presidente de Estados Unidos. De verdad, esto es así. No sé cuántos habían en esta oportunidad, pero son siempre cientos de candidatos presidenciales. Ahora no tienen alcances nacionales, en fin, que se ve, hay varias cosas. Luego hay otros partidos, no son solamente el Partido Demócrata y el Partido, pero sin mayor significación en la estructura con la red de poder de Estados Unidos, Partido Constitucionalista, Partido Libertario. Hay 2 partidos comunistas, 2 funcionando en el sistema político norteamericano. ¿No es cierto? Si uno pregunta cuántos hay pro democracia en la ex Unión Soviética, hoy día Rusia, pero impregnada del espíritu zarista, la verdad es que son poquitos, no hay prácticamente, ¿no es cierto? Pero entonces Estados Unidos tiene expresiones casi extremas, pero lo que tiene es esa red institucional, ¿no es cierto?, de balances y equilibrio, y entonces asomaba el día de ayer, yo lo vi, todos los analistas lo estaban más o menos expresando, que era que la mayoría republicana en el Senado y el hecho de que no controlara las 2 cámaras del presidente podía atemperar, ¿no es cierto?, el tema de los republicanos apoyando a Trump, y podría atemperar este tema o esta decisión de Trump de judicializar el resultado de la elección y llegar, ¿no es cierto?, impugnando y llegar a la Corte Suprema y generar un recurso que es institucional, pero que es extremo en la fractura cultural que está experimentando el sistema político norteamericano, que no es igual a cuando se eligió a George Bush versus Alan Gore, que también se judicializó, pero donde había todavía un respeto de la élite por la forma, ¿no es cierto?, y se resolvió, los votos eran mínimos, o sea, lo que se discutía era, llegaron a ser en el estado de Florida algo de 500 votos, una cosa así. Es decir, aquí hay un personaje, y la verdad es que es un personaje que pone a prueba porque tiene una voluntad y una autonomía respecto al poder político que es interesante analizar. Es decir, cómo este personaje con autonomía respecto de la red política norteamericana, yo te escuché a ti, Fernando, decir, ha roto toda, o alguien decía ayer, no sé si eras tú, ha roto todos los modelos de trato en la política. Recién Huenchumillo se refería a la forma del trato, a la forma de la democracia. Bueno, Estados Unidos también tiene forma. Trump las ha roto absolutamente todas y podría llegar a desafiar el modo institucional de resolver un tema de esta naturaleza. No sé cómo. Hagamos una pequeña pausa y seguimos conversando con el mostrador en la clave. Si el reloj marca el mediodía, es hora de